la Reforma Protestante, 31 de octubre, ¿verdad? Es cuando nace el protestantismo. Bien, para hablar sobre la secta es necesario saber que es algo que se desprende de algo mayor o algo principal. ¿La Iglesia Católica será una secta? No. Muchos dicen la secta católica, pero son gente que desconoce. Son gente que no conoce qué es una secta. Es algo que se corta de algo más grande. Me voy a sentar acá quizás, a ver un poco la columna. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener en cuenta eso y saber de que Jesús funda una iglesia. Eso lo dice, ya me voy a parar otra vez, ¿no? San Mateo 16, 18. ¿Quién sabe lo que dice San Mateo 16, 18? Dice, y ahora yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿verdad? Y las puertas del Hades no la podrán vencer. Esa es una característica. Siempre va a ser atacada, pero nunca va a ser vencida. Entonces, hermanos, esto, la hermana me recordaba lo que dijeron del Papa, que apoyaba homosexuales y todo. Falso, falso. A mí me enviaron, como a las 8 de la mañana, un hermano de Perú me dijo, ¿y qué piensa de lo que dijo el Papa? No sé, no he visto, le dije yo. Y me envió el link y me dice, es que ahí está el documento, me decía este hermano. Y cuando yo lo vi, le digo, esto no se llama documento, se llama documental. Una cosa es documento de la iglesia y otra es un documental o una filmación. Entonces, pues yo hice ese video explicando lo que el Papa había dicho. Y pues así es, el secularismo ataca a la iglesia. Nosotros vemos como Chile, a mí me duele el corazón ver cómo queman las parroquias. Pero eso, hermanos, eso va a suceder. Es que somos la iglesia de Jesús. Y va a pasar. Y se va a tranquilizar porque está la promesa. Y las fuerzas del infierno no la podrán vencer. Entonces, que venga lo que venga. El diablo que tire lo que tenga. Que ataque. Pero nosotros siempre vamos a seguir en pie. Siempre. No se va a terminar. Porque dice Jesús, y yo estaré con ustedes, dice. Todos los días hasta el final de los tiempos. Todos los días. ¿Y qué es todos los días? Siempre. 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 Así es que venga lo que venga, venga el presidente que venga, que la ataquen por donde sea, no la podrán vencer. Entonces, la iglesia sabemos que tiene algo que se llama sucesión apostólica. Para que haya tradición, que es de una generación pasar a otra, esos conocimientos o esa enseñanza. La tradición es el verbo paradosis, que significa pasar de una mano a otra. Ese conocimiento desde Jesús, yo se lo leí, San Mateo 16, del 12-13 dice, tengo muchas cosas más que decirles, pero por ahora es suficiente. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los conducirá por el camino de la verdad. Él no viene con mensaje propio, dice. Él tomará, mire lo que dice, de lo mío y se lo revelará a ustedes. El Espíritu Santo sigue guiando. Entonces, la tradición es enseñanzas orales que vienen desde Jesús hasta nosotros. Entonces, para que haya tradición, enseñanza de una generación a la siguiente,
tiene que haber sucesión apostólica, ¿verdad? Porque si no, se mueren los 12 y si no hay sucesión, hasta ahí se acabó la iglesia. Pero la muestra de que hay tradición es que hay sucesión apostólica. Ahora he traído unos diccionarios. Este es el diccionario evangélico Certeza, diccionario bíblico. Veamos lo que dice hablando sobre San Clemente Romano. Dice, San Clemente Romano, nos ha llegado un nombre de Clemente, una larga carta dirigida por la Iglesia de Dios que estaba en Roma, a la de Corintio. No hay razones, dice, para identificarlo con el de Filipenses 4:3. Dice, sin duda se trata de la persona que aparece en tercer lugar en la lista romana de la sucesión episcopal. Vean lo que dice. La fecha es casi seguramente alrededor de la época de la persecución de Domiciano, en los años 95-96. Estamos hablando de nuestra iglesia. Ahora que vengan a gritar las asambleas de Dios, que hagan lo que les dé la gana, pero no son la iglesia de Jesús. Años 95-96, diccionario evangélico, diccionario bíblico evangélico. Entonces, por eso yo no temo hablar con pastores. No sé si ustedes se acuerdan de Walter Chacuate, ¿no se acuerdan? Del grupo de jóvenes. Sí. Walter Chacuate, él es pastor de las Asambleas de Dios. Estaba en Sisimitepet. Él fue del ministerio de pastoreo, como que fue, ¿verdad? Le dieron grupo de jóvenes. Lo encuentro allá en Metrocentro, se lo conté la vez pasada, creo. Y yo, ¿qué pasó? ¿Cómo estamos? A mí, como me conoció en mi bicicleta, que yo andaba en la renovación, y me conoció en el grupo de jóvenes, y él, licenciado en teología, ¿verdad? Licenciado en teología, y ya le iban a dar su segundo título de teólogo, y me va viendo a mí un católico en bicicleta. Allá en Metrocentro lo encontré, tenía como 15 años de no verlo. Y él ellos me prestan la guitarra, y él pensó que yo era un católico sin formación. Y soy licenciado, me dijo, de veras, sí soy pastor. Está bien, le dije, yo he estudiado un poquito, pero ellos no conocen el mundo de la apologética. Yo creo que sí, yo creo que ahora sí. Entonces empezamos a hablar, hermanos. No sabía cita bíblica, y no sabía, y empezamos a hablar sobre el tema que se llama el arrebatamiento. Y él me decía, hermanito, así, quédese con su fe, con mi fe. Siga usted, no Walter, yo lo quiero evangelizar a usted. Si usted ama a Dios, usted se va a salir del engaño en el que está. Y se lo voy a demostrar con material evangélico. Se lo voy a demostrar. Dios sabe que es cierto. Y tengo los mensajes en el Facebook donde yo le dije, ¿cuándo vamos a hablar? ¿Cuándo vamos a hablar? Tengo todo el tiempo que usted necesite para evangelizarlo a usted. Me dejó solo y se fue. ¿Por qué? Porque ellos no tienen bases sólidas. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que formarnos. Esto que yo tengo, yo siempre digo, yo no sé si Dios me va a llamar rápido, porque esta locura que ha puesto en mi corazón, yo no la entiendo, ¿verdad? Caerle mal a la gente porque hacemos el trabajo sucio. Eso no es. Si nosotros leemos lo que dice Judas 1, del 20 al 23, dice, al que duda, convénzanlo. Manténganse en el amor. Al que duda, convénzanlo. Y al que dice, y a otros, arrebátenlos del fuego de la condenación. Porque lo que dice
lo que dice la palabra de Dios, Santiago 5, 19, 20 dice, hermanos míos, si alguien ve que su hermano se aparta de la verdad y otro lo hace volver, ese le salva el alma. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Intentar salvar el alma, porque se apartan de la verdad. Este tema es parecido al anterior, porque no podemos hablar de sectas sin hablar de iglesia verdadera. De iglesia verdadera. Entonces quiero tocar, además de eso, aquí hablé sobre el año 95-96, San Clemente Romano. Pero también aquí podemos hallar sobre San Lino. Vamos a ver, Lino dice: cristiano romano que envía saludos a Timoteo, dice. Las listas de sucesión contienen un Lino identificado por Ireneo y autores posteriores como el amigo de Timoteo, dice, como primer obispo de Roma después de los apóstoles. Las listas de sucesión, dice, y en el apartado patrística, hablando de San Clemente Romano, dice que era el tercero en las listas romanas. ¿Por qué la iglesia católica se le llama romana? Sí, que ustedes, a mí me preguntó una persona allá hablando siempre esto, intentándolo evangelizar en el parque, ¿dónde nació la iglesia católica? En Jerusalén, le dije. Se quedó asustado, pensó que yo le iba a decir en Roma. No, nace en Jerusalén. La iglesia católica se le llama romana para distinguirla de los ortodoxos. Para eso se le llama así. Entonces, hermanos, esto yo lo quisiera compartir con muchos hermanos que están en la iglesia. Al que duda, dice, convénzanlo. Yo sé que si hay un grupo y se les dice, hermano, ¿qué duda tienen? Quizás no van a hablar. Porque cuando nosotros vamos a diferentes lugares, preguntas y respuestas, hermanos, vaya tiempo de preguntas. ¿Van a preguntar? Nadie. Entonces, preguntamos nosotros. Y ahí sí preguntan, ¿verdad? Muchas preguntas y nosotros respondemos. Para iniciar un proceso de enseñanza, es necesario primero votar todo lo que nos sirve, votar conocimientos erróneos, porque tenemos una fe mezclada. ¿Por qué? Porque escuchamos música protestante. Eso no es bueno y ya lo voy a demostrar, porque es una sola fe. Acuérdense lo que dice San Mateo 16, del 6 al 12, dice, Jesús les dijo, cuídense de la levadura de los fariseos. Entonces, ellos dijeron, ¿te está diciendo esto porque no tiene pan? No trajimos pan. Entonces, él les explica, entonces dice, y ellos entendieron que estaba hablando sobre la enseñanza. Sobre la enseñanza. Porque una enseñanza tiene que ser pura. No podemos consumir pequeñas dosis de confusión. Yo estuve en protestantismo. Yo estuve allí. Y para el que vuelve a la iglesia, es bien difícil superar todos esos traumas, todas esas mentiras que les dicen que las imágenes son ídolos, que la Virgen María nosotros la adoramos. ¿Cuántas cosas se dicen? Y nosotros tenemos que aprender. No podemos ser católicos pues que tengamos una Biblia y desconozcamos, porque para hablar de la Biblia, hermanos, podemos hablar un día entero sin abrirla Biblia. ¿Cuántos libros tiene? Yo no sé quién estaba en la casa de oración
cuando llegó un sacerdote a darnos una charla el año pasado. Fue en la casa de oración para el mes de la Biblia. No sé si alguien estaba ahí, habíamos pocos. La iglesia para ese mes envió a un sacerdote para darnos esa enseñanza. Con todo el dolor de mi corazón, Padre, ¿me permite? Sí, eso que dijo no es así. Lo tuve que hacer. Yo lo tuve que hacer. Porque estaba hablando cosas que no eran ciertas. Estaba hablando de que el canon, que a la Biblia, el protestantismo no le quitó libros. Eso estaba diciendo. Y que la Iglesia Católica no le aumentó, sino que decidieron el canon corto y el canon largo. Y yo le dije, Padre, ¿me permite? Sí, eso no fue así, le dije. No fue así. Lo tuve que hacer. Es que yo no puedo callar, no lo puedo hacer. Y a mí me avala la verdad. ¿Y saben qué dijo él? Es cierto, dijo. No sé cómo puede decir una cosa en un momento y en la otra decir lo contrario. Pero yo le dije, mire, hay un libro que se llama Breve Historia del Canon Bíblico por Báez Camargo. Le dije, este personaje dice que en 1825 le quitan a la Biblia que tenía la iglesia protestante, le quitan los 7 libros. Ellos toman la Vulgata de San Jerónimo junto con los deuterocanónicos. La traen. Hay Biblia protestantes, la Biblia cantera y la Biblia del oso tienen los libros deuterocanónicos. Los tienen. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que no les gusta y los quitan. Entonces, yo tengo que hablar. Y después le dije yo al párroco, Padre, mire, el padre fulano dijo esto. ¿El qué? Me dijo. Sí, le dije, y yo asumo consecuencias, le dije, yo asumo consecuencias. Yo le tuve que decir de que no era así, qué bárbaro así me lo dijo. Entonces, yo no puedo permitir que alguien enseñe mal. Que alguien enseñe mal no es conveniente porque Dios me va a pedir cuentas. Dios me va a pedir cuentas. Y Dios sabe que no miento. Fue el año pasado, fue en la casa de oración. Así es que, hermanos, nosotros tenemos que saber que una de las fuentes también de que nosotros podemos echar mano para ver cuál es la iglesia fundada por Cristo son los testimonios de los padres de la iglesia. Decía San Ignacio de Antioquía a los efesios, caminen de acuerdo con el pensamiento del obispo, decía. La iglesia, que originalmente ha tenido obispos, es la iglesia católica. Hechos 20:28 dice, cuídense ustedes y cuiden al rebaño a la cual el Espíritu Santo los ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia de Dios que Él se compró con su propia sangre. La iglesia es la que camina con obispos. San Ignacio de Antioquía, el australiano, decía, porque cuando obedecen al obispo como a Cristo, están viviendo no según el obispo, sino según Jesucristo. Decía también, no hagan nada sin el obispo, sino que sean obedientes al presbiterio. Esa es la iglesia fundada por Jesús, que en el año 107, el mismo San Ignacio de Antioquía le llama iglesia católica, en el año 107. Hace poco pasé por un lugar que venden libros usados, allá por El Ángel, y estaba una persona hablando sobre la iglesia. Hablaba cosas diferentes, se ve que le gusta leer, pero veo que lee muchas cosas.
y no todo es bueno perder mi tiempo leyendo cosas, por ejemplo, de Nueva Era, ¿verdad? Y pues estaba dando mal testimonio y yo me puse a hablar con él y pues le ayudé un poco, ¿verdad? Entonces, veamos lo que San Ignacio escribió a los esmirniotas, a los de Esmirna. El que honra al obispo es honrado por Dios. El que hace algo sin el conocimiento del obispo, honra al diablo. Estos son documentos importantes. Estos son testimonios de personajes que dieron su vida por Cristo. Dice, el que honra al obispo es honrado por Dios. El que hace algo sin el conocimiento del obispo, honra al diablo. Mire qué tremendo. Era el pensamiento de la iglesia naciente. La iglesia, hay un documento que se llama la Didaqué. Ese documento ya habla de la Eucaristía y habla, hermanos, cómo se administraba el bautismo. Dice, virtiendo 3 chorritos de agua en la cabeza y diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál iglesia estaba en el año, más o menos en el año 50? Porque en esas fechas no se dice exactamente, sino más o menos, ¿verdad? Entre el 50 y el 60, por ahí así fue escrita la Didaqué. Entonces, vea cómo en ese tiempo la única iglesia fundada por Jesús, la Santa Iglesia Católica. Quiero leer también, traigo este otro libro que es de historia del cristianismo. Este es de un protestante también, Justo L. González. Y quiero que veamos, para que veamos cuál iglesia era la que existía en este tiempo. Dice, está hablando de lo que sucedía en las acusaciones contra la iglesia naciente, la iglesia primitiva. Para que nosotros, hermanos, yo hubiera querido tener esa dicha de que alguien me formara. Cuando yo empecé mi caminar en la renovación, en la iglesia, yo no tenía ni Biblia. En el grupo, yo empecé en el de la Nieve, después íbamos al grupo Santa Cruz, y en la primera reunión me dice el hermano Mori Méndez, hermano, me dice, llevar la oración central, primera reunión. Y yo, hermanos, terminó la alabanza y yo no la hice, no pude. Yo nunca había, pues, nosotros éramos pequeñas comunidades con el grupo de las Nieves. Entonces, después me dan la palabra y digo yo, así como dice Jehová. Imagínense, así estaba yo, tremenda ignorancia, con mentalidad anticatólica, una ignorancia terrible. Entonces, yo hubiera querido que alguien me ilustrara, y quien me marcó a mí para mi estilo de enseñanza fue el padre Edgardo. Con el padre Edgardo me enamoré de la manera de enseñar de él, y por eso pues uso el texto original un poco. Vean lo que dice: las acusaciones contra los cristianos. Mentalicémonos en ese tiempo como veía de fuera a un grupito de personas que hablaban de Jesús, de uno que había muerto y que ellos decían que estaba vivo. Entonces, ellos no tenían tiempo de pensar en nada. Ellos caminar, predicar, que no llevara nada, ni bolsa, ni nada. Ellos andaban en su locura predicando a Jesús. Así. Vean lo que se decía. También dice, los acusaban sobre la base de la comunión. Dice, surgió otro rumor.
porque los cristianos hablaban de comer la carne de Cristo, y puesto que también hablaban del niño que había nacido en un pesebre, algunos entre los paganos llegaron a creer que lo que los cristianos hacían era que escondían un niño recién nacido dentro de un pan. Imagínense, ¿de cuál iglesia estarían hablando allí? ¿De cuál iglesia? Estos cristianos en un pan esconden un niño. Eso eran quizás finales del primer siglo. Escondían a un niño dentro de un pan, aún recién nacido dentro de un pan, y lo colocaban ante una persona que deseaba hacerse cristiana. Los cristianos entonces le ordenaban al neófito que cortara el pan y luego y luego devoraban el cuerpo todavía palpitante del niño. Imagínense. Eso es lo que creían. El neófito que había hecho partícipe de tal crimen quedaba así comprometido a guardar el secreto. Eso es lo que ellos pensaban. ¿De cuál iglesia está hablando acá? Y esto son ciencias bíblicas. Esto no es un cuento. Usted va a ver que llegan a gritar idólatras sin tener base de nada. Base de nada. Pero ¿qué pasa con nosotros? Decía el hermano de Guatemala, el hermano separado que está en una secta, él cree que tiene la verdad. Él dice, la camisa que cargo es negra y tal vez es blanca, pero nadie le ha dicho, no, su camisa es blanca. Usted está equivocado. Ese es el detalle. ¿Por qué nosotros tenemos la obligación? Dice el padre Luis Toro, es que Jesús manda a predicarle a toda criatura. Y los hermanos separados son criaturas. Lo son. Entonces, por eso, hermanos, es necesario formarnos. Estas son bendiciones que a mí me regalan. Aquí no los venden en el país. Me han regalado varios de estos libros. ¿Por qué? Porque yo he gastado también en mis libros. Yo compro libros. ¿Por qué? Porque quiero aprender. Nunca voy a decir algo que esté contra la fe de la iglesia. Y nunca voy a decir algo que no haya verificado y comprobado. Así. Eso todos los que me conocen lo saben. Veamos sobre el culto cristiano. También dice, lo que sabemos del culto cristiano, dice, nos da una idea del modo en que aquellos cristianos de los primeros siglos percibían y experimentaban su fe. En efecto, cuando estudiamos el modo en que la iglesia antigua adoraba, nos percatamos del impacto que su fe debe haber tenido para las masas desposeídas que constituían la mayoría de los fieles. Desde sus inicios, la iglesia cristiana acostumbraba a reunirse el primer día de la semana, el domingo, a partir del pan. La razón por la cual el culto tenía lugar el primer día de la semana era que ese día se conmemoraba la resurrección del Señor. Luego, el propósito principal del culto, dice, no era llamar a los fieles a la penitencia, sino hacerles sentir el peso de sus pecados, sino celebrar la resurrección del Señor y las promesas de que esa resurrección era el sello. Es por eso que el libro de los Hechos describe aquellos cultos diciendo que partiendo el pan en la casa comían juntos con alegría y sencillez. Entonces aquí, hermanos, nosotros podemos ver que era y sigue siendo el centro del culto cristiano. Eso lo dice un libro protestante de los primeros siglos. Yo no entiendo cómo estas personas pueden seguir en el error. No entiendo. ¿Qué pasa cuando uno los visita? Tienen una coraza. Tienen una coraza y no nos escuchan.
y no nos escucha. Pasa el esposo de la Celina, allá grita y pestes contra la iglesia. Yo ya le dije, hablemos. Yo digo que es algo espiritual. Yo digo que es algo espiritual. Porque yo ahora pasó bien demacrado y le digo, me saludó porque yo lo saludo, ¿verdad? Pues, nos vemos. Él es pastor o profeta, no sé qué será. Ya saben quién es, ¿verdad? Pasó y ahí estaba y nos vemos. ¿Cuándo vamos a hablar? Hermano, como que no tuvo reacción en su cuerpo. Como que algo le obstruye los oídos. Porque si a mí alguien me habla, me voy a reír o algo, o qué sé yo, o le voy a ver para abajo o algo, pero nada, como que no escucho nada. Nada. Y yo digo, allí hay algo. Porque se cierran, ¿verdad? Conversar no es malo. Veamos la respuesta de la iglesia. Miren la respuesta a los ataques. Dice, otro de los modos en que la iglesia respondió al reto de los agnósticos y de Marción fue la formulación del que hoy llamamos el credo de los apóstoles. ¿Cuál era el credo? Crees en Dios Padre Todopoderoso, crees en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que nació del Espíritu Santo y de María la Virgen, y que fue crucificado bajo Poncio Pilato, y todo lo que podemos leer. Hermano, ¿qué está hablando? De María la Virgen. Es el credo, la iglesia primitiva de los primeros siglos. Y lo dice Diccionario Protestante, por eso lo trae. No quise traer más. Esto es protestante, hermano. Nosotros tenemos la razón. Estamos en la iglesia correcta. Por eso yo puedo conversar con quien sea. Porque yo tengo fuentes y fuentes de ellos. Pero una tristeza. Porque a la gente de la iglesia no se les puede predicar. Están cerrados. Yo no sé por qué. ¿Verdad? Tenemos autorización del obispo, del padre Mario, el padre Roque, por eso predicamos por donde sea. Pero no hay esa apertura de decir, hermano, démele un curso de Biblia, de historia de la iglesia, a la comunidad, mis fieles. ¿Creen que es malo esto, hermano? ¿Puede ser malo enseñarle a la gente sobre la iglesia? No. Pero la gente, es que el conocimiento trae ¿cómo decir? Como una obligación. Porque Dios me va a pedir cuenta por lo que a mí me ha enseñado. Dios me va a pedir cuenta. Entonces la gente, no, mejor no, gracias, así estoy bien. Gracias, ¿verdad? Hay que enseñen otros, que se desvelen otros, que otros caigan mal. Hermanos, y cuando yo me fui a hablar con esa persona que venía diciendo que era ex sacerdote católico, venía diciendo, es colombiano, vive en Estados Unidos, venía diciendo que es ex sacerdote católico, y a mí me avisaron, yo lo vi en Facebook, estaba compartiendo, y nosotros al día siguiente íbamos a ir allá a Teocinte, a Catao, y llegamos a hablar en medio de esa multitud de personas. Queremos hablar con usted, y de ahí me sacó la policía. Íbamos a dormir en la calle, hermanos, en la calle. Pero yo no me puedo quedar yo callado. Y lo bueno es que las personas vieron, no, este señor no sabe Biblia. No lo sabe porque vamos seguros, porque sabemos de que no tiene la verdad. Entonces el tiempo, hermano, para hablar de cortísimo, ¿verdad? Ahí, hermano, mírame ahí el tiempo, porque yo creo que ya me pasé.
Entonces, Una hora casi. por mí, hermano, amanezcamos. Pero, sí. 25 todavía, hermano. Vaya. Entonces, hermanos, es necesario conocer. Algún día, bueno, cuando vamos a otros lugares, les decimos aprovechen, pregunten, porque hay dudas, pero no se pregunta. Por el tema a hacer el ridículo, a que me respondan mal, no se pregunta, ¿verdad? Entonces, pues la iglesia es la fundada por Jesús porque estamos en unidad. Lo que dice San Juan 17, 20, 21. Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. ¿Y ellos cuántos serán? Dicen que son 70,000, pero eso tengo 8 años de estar oyendo que son 70,000. Ya son más de 100,000. Y la palabra de Dios en San Juan 10:16 dice que quiere que sea un solo rebaño bajo un mismo pastor. Un solo rebaño. Así es que bueno, lo que la iglesia camina, la iglesia es fundada, nosotros ya vemos los principios de que los hemos leído, lo que es la sucesión, lo que es la tradición, nosotros lo hemos visto en esta fuente. Ahora en 1517, el 31 de octubre, se cumple lo que dice Hechos 20, 29 al 30. Vamos a leer lo que dice Hechos 20, 29, 30. Dice: Hechos 20. Veamos. Porque allí ya hay una separación. Dice: lea, hermano. Sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces que no perdonarán al rebaño. Oiga lo que dice. Sé que después de mi partida se introducirán lobos voraces que no perdonarán al rebaño. Pero Jesús dice que quiere, San Juan 10:16, un solo rebaño bajo un mismo pastor. Entonces, llegan los lobos voraces y no perdonan al rebaño. Forman más rebaños, pero ese no es el querer de Jesús. Un solo rebaño bajo un mismo pastor. Pero ese pastor en la tierra es Pedro, ¿verdad? Primero en San Juan 10:11 dice: yo soy el buen pastor, dice Jesús. San Juan 10:16 dice que habrá de los dos rebaños, hará de los dos rebaños un solo, y dice bajo un mismo pastor. San Juan 10:16. San Juan 21, del 15 en adelante, le dice: Simón, ¿me ama más que esto? Apacienta mis ovejas. Entonces le dice que les dé pasto. Y ese apacentar es el griego poimaino, que significa gobernar, liderar, regir, pastorear. Lidera o gobierna mis ovejas. Entonces ahí vemos el buen pastor. Dice que pondrá un pastor, y más adelante en San Juan 21:17 dice que ese pastor va a ser Pedro. Continúa, hermano, ya lo perdió. Versículo 31. Del 29 al 30. El 30 de octubre, hermano. El 29 leyó. Pues el 30 dice: de entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas e intentarán arrastrar a los discípulos tras sí. Oiga, ¿qué es lo que intentan? Arrastrar al rebaño detrás de sí. ¿Cuál rebaño? Toby decía, si nosotros pescamos en el mar de los católicos, y no les daba vergüenza. Él decía, yo lo escuché, él decía, ¿cuál es el ídolo de los católicos? Decía él así.
una imagen, pero eso no es dañino. ¿Cuál es su ídolo? Su ídolo, una piernuda, decía. El de usted que critica es una piernuda, así decía él. Siempre ofendía porque nosotros no tenemos ídolos, nosotros tenemos imágenes. Entonces, en 1517 se hace la separación. Ahí nosotros vemos que dice que no perdonan al rebaño y lo arrastran, dice, enseñando, ¿cómo dice, hermano? Doctrinas falsas. Que el cuerpo de Cristo dicen que no, es simbólico. Es simbólico. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es simbólico el cuerpo de Cristo? No. Pero para ellos, ¿es simbólico, sí o no? Para ellos sí. Entonces, ellos no están hablando de mi iglesia. ¿Es que es un símbolo? Sí, ellos lo hacen, pero allí no está el cuerpo de Cristo. Es una galleta. Ellos no tienen esa autoridad dada por Jesús de ministrar. No la tienen. Entonces, ellos lo que están haciendo es un juego. Comen galleta y con gaseosa. Jugo de uva. Entonces, veamos que dice que enseñan doctrinas falsas. Enseñan doctrinas falsas. Y veamos lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18-19. Si lo puede ver ahí, hermana o alguien. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18-19. Arrastran al rebaño tras de sí. Y ese que se sale del rebaño, ¿qué pasa con él? Primera de Juan 2, 18-19. Es necesario pues estas citas aprendérselas. Primera de Juan 2 dice, 18-19 dice, hijitos míos, esta es la última hora. Ustedes han oído que viene el anticristo. Pues bien, ahora han aparecido muchos anticristos. Por eso dice, por eso sabemos, dice, que es la última hora. Ellos salieron de entre nosotros, pero en realidad no eran de los nuestros. Porque si hubieran sido de los nuestros, se habían quedado con nosotros. Entonces está hablando de que esas personas salieron de entre nosotros. Y nosotros vemos, cuando yo era católico aquí y allá, pero desconocen esto. Desconocen. Nosotros no los odiamos. Nosotros lo que queremos es, pues, enseñarles y que ellos tomen la decisión ya conocedores. Esas personas han sido engañadas y esos son lobos que arrastran las ovejas y los seducen para que abandonen el rebaño de Dios. Veamos lo que dice, bueno, Gálatas 1 del 6 al 9, lo voy a leer acá porque me gusta esta versión. Dice: estoy muy sorprendido que ustedes se hayan alejado tan pronto de Dios que los llamó, mostrando en Cristo su verdad, y se hayan pasado a otro evangelio. O sea, el que se pasa a otro evangelio, dice, se aparta de Dios. Así lo está diciendo. Se aparta de Dios. Y se hayan pasado a otro evangelio. Estaban en un evangelio y se pasan a otro. En realidad no es que haya otro evangelio, lo que pasa es que hay algunos que los perturban a ustedes y que quieren trastornar el evangelio de Cristo. Entonces está diciendo que se pasan a los que los perturban trastornando el evangelio de Cristo. Eso es lo que está diciendo. El que se va de la iglesia es porque lo han perturbado. Llegan a la casa y le tocan la puerta y allí los engatusan a las viejitas y después allá andan dando atalayas.
Es necesario nosotros despertar como iglesia. Es necesario. Ahora, si la gente quiere seguir en lo mismo, pues no es a la fuerza. No es a la fuerza. Entonces, me voy a saltar mucho, ¿verdad? De lo que yo pues traía. Voy a leer primera de Timoteo 6, versículo 6. Primera de Timoteo 6, 6. Es necesario pues por este tema que es sobre la secta, ¿verdad? Para eso nosotros hay que conocer cuál es la iglesia y cuáles no son la iglesia fundada por Jesús. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 6 dice, y claro está, dice, el 5 dice, y pelea sin fin entre gente que tiene la mente pervertida y que no conoce la verdad y que toma la religión por una fuente de riqueza o de negocio. No conocen la verdad. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y pelea sin fin entre gente que tiene la mente pervertida y no conoce la verdad y que toma la religión como una fuente de riqueza. O sea que predican para esto, mire, para esto. Claro está que la religión es una fuente de gran riqueza, pero para el que se contenta con lo que tiene. Porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que tenemos que comer y con qué vestirnos, ya no podemos dar por satisfechos. En cambio, los que quieren hacerse ricos caen en la trampa, caen en la tentación como en una trampa, los que quieren hacerse ricos y se ven asaltados por muchos deseos insensatos y perjudiciales que hunden a los hombres en la ruina y la condenación. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males y hay quienes por codicia se han desviado de la fe. Se han desviado de la fe por esto, por el dinero. Y eso, sabemos que eso los mueve. Sabemos que eso los mueve. Porque seguro van a tener dinero, van a tener mujeres, no todos, ¿verdad? Porque no podemos generalizar. Pero sí se componen con el asunto del dinero. Entonces, podemos nosotros también ver que uno de los daños que se le hacen a la mente del católico es el indiferentismo religioso. ¿Qué es el indiferentismo religioso? Pensar que todo es igual. No, ahí cambian, ¿verdad? Ahí cambian. Y pues es lo mismo, es el mismo Dios. Bonito oran, bonito hablan, pero se predica otro evangelio. Se predica otro evangelio. Entonces, nosotros, eso le hace daño al pueblo católico, que sus líderes sean indiferentistas religiosos. Si lo invitan a un culto, puede ir, así. Eso hace daño porque le van metiendo dosis de confusión. A mí mucha gente me escribió y me decían, hermano, mire, con esto del Papa estoy confundido. Y yo, hoy voy a hablar sobre este tema. Y no era como la gente creía. Entonces, hermanos, no podemos ser indiferentistas. No es lo mismo escuchar una predicación de la Iglesia Católica que escuchar cualquier otra cosa. Se oye tanta mentira en las redes sociales. Déjenme decirles, yo no debato en el Facebook, ya lo hice añísimos eso. Mi esposa me decía como a las 2:30 de la mañana y no se va a acostar todavía. Ya voy, porque yo estaba en eso. Pero pasé ese tiempo y hoy me dedico mejor a dar enseñanzas.
porque es necesario no quedarse con eso que Dios nos ha dado. El indiferentismo es malo, escuchar música protestante, prédica protestante, no podemos hacerlo, hermano. ¿Por qué? Porque eso contamina la fe. Yo estuve ahí. Vaya, la alabanza, esta que decía sangre que me da la paz, y todo el mundo llorando y cantando, yo no estoy de acuerdo con la teología de esa canción. ¿Por qué, hermano José? Porque hay una parte que omite La parte la omitida. maternidad de la Virgen. Ajá. De su trono al pesebre. ¿Es cierto eso? Que Jesús de un solo llegó ya a estar en el pesebre. Y eso lo cantamos. De su trono al pesebre. ¿Y dónde está el papel de la Virgen allí? Lo robaron. Y nosotros cantándolo. Y gritándolo. A moco tendido. Entonces, allí están robándole el papel de la Virgen María. Y nosotros no nos percatamos. Aquella que dice, no creo en un Cristo vencido, lleno de amargura. ¿Quién cree en un Cristo vencido? Eso están hablando por una imagen donde se ve Cristo sangrante. Entonces dice, ustedes predican, ya me han dicho, un Cristo crucificado. Sí. Pero Él ya resucitó. Pero San Pablo dice, yo predico a Cristo y Cristo crucificado. Nosotros ponemos el anzuelo. A veces que estamos predicando, quieren preguntar en el mercado, donde sea, pregunten sobre esto, lo que sea, y se ve que dan ganas a la gente de preguntar, pero como nosotros cargamos muchas citas bíblicas sobre ese tema, y ya no preguntan. Sobre la cruz, el cuchillo con el que mataron a Jesús, ¿cómo es posible? No, es el altar. Es el altar donde el Cordero de Dios, así como dijo San Juan, San Juan 1:28 parece, o 29, 1 Juan 1:34, he allí el Cordero de Dios. El altar donde nuestro Cordero dio su vida. Y ahí dice que se dio el cortejo triunfal. Allí se dio. Entonces, todo eso, hermanos, si nosotros no tenemos ese conocimiento, nosotros nos quedamos callados. Y es necesario conocer sobre eso. Entonces, esto sobre la música, ese es un proceso. Sobre la música es un proceso. Me gusta una alabanza. ¿Y quién es ese? Fulano. Y de allí lo estoy pasando el radio, por así decirlo, y la escucho y me quedo allí. Eso me lleva a una estación de radio. Esa estación me lleva a escuchar un disco, comprar el disco, y allí van las pequeñas dosis de veneno. Las pequeñas dosis de veneno. ¿Veneno para qué? Para nuestra fe. Así que, hermanos, es necesario pues que nosotros como católicos estudiemos, ¿verdad? Estudiemos. Yo pues tuve solo una vez la oportunidad de dar un curso de 5 meses en la parroquia Asunción, y pues de ahí ya no se han abierto las puertas. Sí tenemos pues permiso de salir a predicar, ¿verdad? Vamos a iniciar la misión aquí en el país el 20 y vamos a terminar el 2 de diciembre allá en San Miguel. Vamos a estar 7 días. Si Dios quiere, el año próximo vamos para Perú, también por allá. Es necesario pues hablar sobre esto. Y yo quisiera que acá en el país, aquí, hermanos, aquí en la comunidad, yo hablé con los ancianos anteriores y les decía, hermanos, enséñenle a la gente, que la gente no se vaya.
De aquí se han ido hasta ancianos al protestantismo. Y son protestantes. Y después de ser ancianos en la Pero comunidad. es información. Sí, la esposa era protestante y se lo llevó. Entonces, no, me quedo soltero, hermano. No, soltero, separado, pero no me voy de la iglesia, ¿verdad? No me voy. Primero me voy con él antes de irme de la iglesia. Así que, hermanos, vamos a orar y decirles, pues, busquemos la formación. Lo que dice Números, Sabiduría 6, dice que el que busca la instrucción la hallará temprano sentada afuera de la puerta, ¿verdad? Entonces, ánimo, ¿verdad? Y preparémonos, porque es nuestro deber. Jesús nos ha puesto como una luz. Si usted tiene una Biblia en su mano, es una herramienta grandísima para aprendizaje y enseñanza. Amén. Nosotros vamos a salir a evangelizar acá en el país. Vamos a cargar discos para regalar, discos del Padre Luis Toro, discos de enseñanza mía. El hermano Frankie viene de México, trae un par de miles de folletos para regalar. Nosotros regalamos enseñanzas, Biblia, tradición, magisterio, el hermano de Jesús, las imágenes, y las regalamos. Pero en Guatemala nos pasó algo. Hermanos, aquí está la colección cada uno, nadie se paraba. Hermanos, ¿y que no quieren esto? ¿Cómo no? Y ahí, es increíble. Así como el chiste que dice, ¿verdad? Y este es más alargado, aquí me temen, ¿verdad? En la bolsa. Es increíble. Vamos a tener para regalar. Así que pues vamos a orar. No sé si alguien quiera